título de la meditación de esta noche es: Si confieso de Jesús delante de los hombres, Él me confesará delante de los ángeles que están en el cielo. Esta palabra la dice Lucas capítulo 12, versículo 8 al 9. El día de ayer nos tocó esta lectura preciosa en Lucas capítulo 12 y leo para ustedes lo que dice el versículo 8 y 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Hace muchos años, cuando recién me convertí, cuando conocí a Cristo como mi Salvador personal, una de las cosas más difíciles para mí era compartir con mis amigos el testimonio que tenía ahora en Cristo. Se me hacía difícil realmente compartir con ellos que había entregado mi vida al Señor, que ahora era una nueva criatura, como dice la palabra. Las cosas viejas habían pasado y ahora todas eran nuevas. Tenía una vida nueva. Yo no sé realmente por qué no quería confesar en aquel tiempo. Quizás pienso que era por vergüenza o por temor al qué dirán. No quería que ellos se burlaran de mí. Por un tiempo, creo yo, fui un discípulo secreto del Señor. No quería que nadie lo supiera, aunque yo estaba disfrutando de las bendiciones que Dios nos da. Estaba en mi primer amor. Hasta que en cierta oportunidad me encontré con este versículo de Lucas capítulo 12, versículo 8. Y ahí directamente el Señor me dijo: si tú le dices a otro que eres un seguidor mío, yo, el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, le diré a los ángeles de Dios que tú de verdad eres mi discípulo. Ese día entendí que debería importarme más lo que pensara el Señor de mí de lo que dijeran mis amigos y sus burlas. Y sobre todo entendí lo que dice el versículo 9. El que me niegue delante de los hombres será negado delante de los hijos de Dios. Y he leído la versión Dios habla hoy. Hermanos, en lo profundo de mi corazón, yo no quería que el Señor me negara en el cielo. Y me armé de valor la siguiente vez que estuve con mis amigos y un día les confesé que había aceptado a Jesús y que ahora ya no iba a participar de las cosas que antes había participado con ellos. Hermanos queridos, y quedé sorprendido realmente cuando vi la reacción de ellos. No fue rechazo, tampoco fue de burlas, más bien fue de admiración. Y algunos de ellos en secreto me dijeron: yo también quiero cambiar de vida. Hermanos, doy gracias a Dios porque me encontré con este versículo y me sacó de ese estado de ser un discípulo secreto de Jesús. Me pregunto en esta noche, ¿puede existir tal cosa como un discípulo secreto? Es decir, que amemos al Señor, que le estemos siguiendo, pero que no querramos compartir con otros lo que hemos experimentado en nuestras vidas. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, los primeros 16 versículos se relata una historia de una entrevista que tuvo Jesús con un hombre llamado Nicodemo. Muy interesante el nombre de Nicodemo porque realmente significa pueblo victorioso. En griego el nombre Nicodemo se lee Nicodemos. Etimológicamente este nombre viene de dos palabras. Primero es Nike, así como las zapatillas, Nike o Nike, que significa victoria. Y demos significa pueblo, es decir, pueblo victorioso. De ahí es que viene la marca, el logo de las zapatillas Nike. Y tanto el nombre como Nike, que significa victorioso, victoria, y el logotipo, que es una ala, tomado de la mitología griega, es el nombre de ese logotipo, esta firma que representa zapatillas Nike. En esta entrevista de Nicodemo con Jesús, dice la palabra del Señor, ocurrió en el tiempo de la fiesta de la Pascua.
Esta era una de las fiestas más importantes de los judíos. Había venido mucha gente a adorar de todas partes del planeta y Jesús se encontraba en Jerusalén. Creo que es importantísimo señalar que recién el Señor estaba empezando su ministerio. Ya tenía sus 12 discípulos y había aprovechado el tiempo de esta fiesta para compartir su mensaje y también había hecho algunos milagros. Muchos creyeron en su mensaje y empezaron a seguirlo, como lo dice el capítulo 2, versículo 23 del mismo libro de Juan. Dice, estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Sin duda, esa fue la razón también que Nicodemo oyó hablar de Jesús. Quizás le vio en persona, conoció a Jesús y fue impactado por su mensaje. También por sus milagros. Estos milagros le llamaron la atención porque no era muy común ver esto. Por eso dice la palabra que buscó a Jesús de noche, como vamos a ver más adelante, y tener una larga entrevista con él. Vamos a ver varias cosas acerca de Nicodemo y esta entrevista, y la primera cosa que vamos a ver es algunas características de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Dice el versículo 1 del capítulo 3 de Juan, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Hermanos, Nicodemo era un fariseo. Fariseo significa separado, apartado. Solo habían 6,000 judíos que eran fariseos en el tiempo de Jesús. Hermanos, los fariseos se habían comprometido de por vida a cumplir con la ley de Dios. Para un judío, la ley era lo más sagrado que existía. Estos fariseos no solamente cumplían la ley de Dios, sino que ellos habían agregado muchas normas. Se dice que eran miles de normas adicionales a la ley. Y también ellos la cumplían. Por ejemplo, había muchos agregados, normas que le habían agregado a la ley del día de reposo. Y ellos eran muy estrictos en cumplirla. Y Nicodemo era uno de ellos. Él era un hombre que cumplía la palabra de Dios al pie de la letra. Eso dice que por eso era un fariseo. En segundo lugar, dice este mismo versículo, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No solo eran Nicodemos, eran fariseos, sino que también eran miembros del Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por 70 personas de los más selectos de los fariseos. Era el tribunal supremo de los judíos. Era como la corte suprema, la corte máxima. No había nadie más arriba de esto. Y esta corte que tenían los judíos era para juzgar cualquier situación que se presentara entre ellos, incluyendo cosas religiosas también. Y Nicodemo era parte de esta corte suprema. Era un hombre fariseo, era un hombre miembro del Sanedrín y también dice la Biblia que era un maestro de la ley. En el versículo 10 del capítulo 3 de Juan, Jesús le dijo, eres un maestro de Israel y no sabes esto. Y ser maestro en aquel tiempo era muy importante, hermanos. Era una persona muy influyente. Generalmente eran miembros de una familia aristocrática, de las más distinguidas de su tiempo. Y Nicodemo era maestro, era un miembro del Sanedrín, era un hombre, un fariseo, es decir, era un hombre intachable. Y además de eso, era un hombre rico, porque la palabra de Dios dice en Juan capítulo 19, versículo 39, que cuando Jesús murió, llevó el cuerpo de Jesús para sepultarlo y también llevó un compuesto, dice Nicodemo, de mirra y de áloes, como de 100 libras, 33 kilos. Solo un hombre rico pudo haber llevado esto porque eran perfumes muy caros para embalsamar a Jesús. A Nicodemo no le importó el precio. Su deseo fue embalsamar a Jesús, a quien amaba. Por estas características, queridos, miembro del Sanedrín, fariseo, un maestro, un hombre rico, un hombre intachable, podemos decir que Nicodemo era un hombre especial, un buen ciudadano, moralmente bueno. Además de ser un buen esposo, un padre ejemplar, Nicodemo era un hombre intachable realmente.
Pero en segundo lugar vemos que Nicodemo tenía una necesidad insatisfecha. Dice el versículo 2 que este hombre vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aun cuando materialmente Nicodemo lo tenía todo. Y además de eso era una persona muy estimada, respetada, considerada, como un ejemplo para la sociedad. Algo faltaba en su vida. Había en su corazón un anhelo insatisfecho. Podemos decir, había un vacío espiritual. ¿Sabes, queridos? Ni el dinero, ni las cosas materiales, ni la fama, ni el buen nombre pueden llenar el vacío de nuestro espíritu. Solo Cristo, querido, solo Cristo puede llenar ese vacío. Muchas veces la gente trata de llenar este vacío con otras cosas, pero lamentablemente no solo que no solucionan el problema, sino que muchas veces lo empeoran. Es por esa razón que Nicodemo vino a Jesús de noche, como lo dice Juan. Imagino que Nicodemo fue con la esperanza de hallar luz en medio de la oscuridad de la noche que estaba viviendo. Me llama la atención la frase vino a Jesús de noche. Y me pregunto rápidamente, ¿por qué de noche? Es el único caso que muestra la Escritura que Jesús tuvo una entrevista de noche con una persona. Y cuando uno estudia más a fondo esta Escritura, uno va a encontrar por lo menos 3 razones por las que pudo haber sucedido así. En primer lugar, porque los maestros en aquel entonces usaban ya en la tarde, cayendo el sol, y parte de la noche para enseñar, porque podían hacerlo en la frescura de la noche, sin el calor del día y también sin interrupciones. Ahí se sentaban los rabís, los maestros y sus alumnos en la tierra se sentaban para escuchar al maestro. Otros creen que Nicodemo tenía temor de perder su estatus, temor de ser expulsado de la secta de los fariseos, aún de Sanedrín, y perder el estatus que tenía en la sociedad. Y otros creen que lo hizo de noche por vergüenza. Imagínense un doctor de la ley, un maestro de la ley, un miembro del Sanedrín buscando al hijo del carpintero para entrevistarse con él. Oh, queridos hermanos. Pero lo que más me llama la atención no solamente es que vino Jesús de noche, porque nosotros podemos criticar a Nicodemo. Podemos decirle que era un cobarde, que amaba más el mundo que a Jesús y muchas cosas más. Pero ¿sabes una cosa, querido? Es mejor buscar a Jesús de noche que no buscarlo nunca. Es mejor buscar a Jesús en la oscura noche que nunca buscarlo. Y esto es lo que nos enseña Nicodemo, que a pesar de quién era, fue a buscar a Jesús. El verso 2 dice que Nicodemo le dijo a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces, si Dios no está con él. Nicodemo sabía que Jesús era un rabino, un maestro. Él sabía que Jesús era hijo de Dios y reconocía que los milagros que hacía era por el poder de Dios. Nicodemo sabía, era un hombre muy inteligente, él podía darse cuenta. Intelectualmente sabía quién era Jesús, pero sabes, querido, el conocimiento intelectual por sí solo no basta para ser salvo. Nicodemo lo sabía bien, pero el vacío seguía en su corazón. ¿Cuántas personas también hoy conocen de Jesús? Personas que aún podrían dar una conferencia sobre quién es Jesús, pero es solamente un conocimiento intelectual, y el conocimiento solo no puede salvarnos, como no podía salvar a Nicodemo. En tercer lugar, Jesús explica a Nicodemo la respuesta a su necesidad. ¿Sabes que el Señor siempre tiene una respuesta a nosotros cuando le buscamos con todo el corazón? Jesús explicó a Nicodemo qué significa ser un seguidor de Él. En nuestro lenguaje sería
¿Qué significa ser un cristiano? El versículo 3 y 4 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, ser cristiano significa nacer de nuevo. Jesús le dijo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Jesús no se estaba refiriendo al nacimiento físico. Como Nicodemo después le pregunta en el versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No, hermanos, no se estaba refiriendo a un nacimiento físico, sino a un nacimiento espiritual. Nacer de nuevo significa nacer espiritualmente. Siempre digo que yo tengo dos fechas de nacimiento. Uno, cuando nací físicamente. Hay un día, un lugar, una hora cuando nací físicamente. Pero de igual forma, tengo un día, un mes, un año cuando nací espiritualmente, cuando nací de nuevo, cuando le entregué mi vida al Señor como mi Salvador personal. Ese mismo día nací de nuevo. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas ya pasaron y empieza una nueva vida con Cristo. Lamentablemente Nicodemo no entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Por eso le pregunta: ¿cómo puede un hombre viejo nacer otra vez? ¿Acaso puede entrar al vientre de la madre y nacer otra vez? No entendía qué significa nacer de nuevo. Jesús le dice además que ser cristiano significa nacer del agua y del Espíritu. El versículo 5 al 7 dice: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y espíritu y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Jesús le respondió, le dijo: tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y es interesante, cuando lees la palabra Espíritu, está con E mayúscula. Esto significa que se refiere al Espíritu de Dios. El que no nace del agua y del Espíritu, hermanos, no puede ver el reino de Dios. Hermanos, la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas nos justifica, nos perdona de todo pecado, nos regenera, nos da un nuevo corazón, nos quita ese corazón de piedra, nos da uno de carne, es decir, un corazón sensible, y nos adopta como sus hijos. Como dice Juan 1:12, nos da el poder de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, es un cambio radical el que sucede cuando aceptamos a Jesús en nuestras vidas. Las cosas viejas pasaron, dice Pablo en 2 Corintios, y todas son hechas nuevas. Pero, lamentablemente, Nicodemo seguía sin entender. Y él vuelve a preguntar en el versículo 9 y le dice: ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dice: ser cristiano es aceptar por la fe a Jesús como el Salvador personal. Y como Nicodemo estaba sin entender aún, Jesús le cuenta una historia que pasó con el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Y esta historia la sabía muy bien Nicodemo, porque él era un maestro de la ley, es decir, el Pentateuco. Y esta historia está en el libro de Números, capítulo 21, versículo 4-9. Seguro que Nicodemo la conocía muy bien. Y en el pasaje que estamos leyendo, Juan 3, el versículo 14 y 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos queridos, la historia es la siguiente: el pueblo de Israel siempre murmuraba contra Dios, siempre se quejaba de haberlos sacado de Egipto, y Dios los castigó, le envió una plaga de serpientes. Estas serpientes eran venenosas, eran mortales. Después de muchas muertes, el pueblo se arrepintió y clamó a Dios por misericordia, y Dios le ordenó a Moisés
no quitó la serpiente, sino le ordenó que haga una serpiente de bronce y que la pusiera en un asta en un lugar visible, donde todos pudieran verla. Esta serpiente debería ser de bronce. Y le dijo, si alguien es mordido por la serpiente, solo tienen que mirar inmediatamente a esta serpiente de bronce y rápidamente serían sanados. Hermanos queridos, no era la serpiente que sanaba. Era Dios quien había enviado a hacer esta serpiente. La serpiente solo era un símbolo que hacía volver los pensamientos de las personas a Dios y a mirar a Dios. La fe y la obediencia a la palabra de Dios era lo que producía el milagro. Esa fe actuaba e inmediatamente eran sanos. Hermanos, esta historia representa un simbolismo. Y el simbolismo es Jesucristo. Aquí le dice en este pasaje Jesús a Nicodemo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado en una cruz. Era Jesús quien reemplaza esa serpiente en nuestro tiempo. Y fue levantado para que todo aquel que en él crea, dice la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Jesús, creer que es el Hijo de Dios, creer que Él vino para salvarnos del pecado, creer que Él puede darnos una nueva vida y aceptarle por la fe, es algo poderoso, porque puede transformar nuestras vidas. Esta es la decisión que todos quienes somos discípulos del Señor un día hicimos, hermanos. Y solo Jesucristo puede transformar nuestras vidas. Es a través de Él que podemos nacer de nuevo. Es cuando creemos en Él y le aceptamos, es que Él viene a ser nuestro Salvador. Él viene a nuestro corazón y transforma completamente nuestras vidas. Hermanos queridos, y esto nos lleva al último punto de nuestra historia. Nicodemo, a partir de allí, yo creo con todo mi corazón que se convirtió, pero empezó a ser un discípulo secreto. Mejor explicación Jesús no le pudo dar a Nicodemo. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? ¿Y qué es lo que debería hacer la gente para ser salva? Poner la fe en Jesucristo. La Biblia no nos dice nada, no registra nada si Nicodemo aceptó a Jesús como su Salvador o no. Yo personalmente creo que sí. Yo creo que esa noche Nicodemo salió transformado por Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, pero nunca lo confesó. Creo que de ahí, a partir de esa noche, él se convirtió en un discípulo secreto. Pero imagino, queridos, cómo sufría Nicodemo el no poder expresar su fe con libertad. En su interior él sabía que Jesús era el Salvador, pero al mismo tiempo no poder confesarlo públicamente. Hermanos, causaba dolor a su corazón. Imagino cuántas veces él quería estar cerca de Jesús, escuchar sus enseñanzas. Es posible que preguntaba a la gente sobre Jesús, dónde estaba, qué es lo que hacía. Él quería estar al tanto de lo que hacía Jesús. Qué difícil, queridos, es ser un discípulo secreto de Jesús. Pero hay dos razones que se registran en la Biblia por la cual yo creo que Nicodemo era un discípulo secreto de Jesús. En primer lugar, porque su comportamiento en el Sanedrín cambió completamente. Su mirada acerca de Jesús fue transformada. Miren, cuando habían pasado casi 3 años de ese encuentro de Nicodemo con Jesús, y casi cuando estaba al final del ministerio de Jesús, y cuando comenzaron a perseguir, el Sanedrín comenzó a perseguir a Jesús, una vez ellos tuvieron una discusión. Y esta discusión que tuvo el Sanedrín acerca de Jesús se relata en Juan 7, 44, 52. Y literalmente este pasaje dice así: y algunos de ellos, algunos de los del Sanedrín, querían prender a Jesús. Y los soldados no le echaron mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados?
¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y entonces aquí interviene Nicodemo. Mientras que los miembros de Sanedrín están riñendo, están llamando la atención a los alguaciles. Hermanos, Nicodemo les dijo que el que vino, el versículo 50 dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, es decir, el Sanedrín. Y dice Nicodemo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y le respondieron a Nicodemo y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Hermanos, Nicodemo era diferente. Ahora se convirtió en un defensor de Jesús en el Sanedrín. Por eso hablaba así. Y no tenía temor de confesarlo públicamente. Él sabía que Jesús era inocente. Y en segundo lugar, ¿por qué creo que Jesús era un discípulo secreto? Porque cuando Jesús ya fue crucificado y cuando aún estaba colgando en la cruz, él estaba solo. Solo las mujeres le acompañaban porque todos le abandonaron. Y miren lo que pasó. Dice Juan capítulo 19, 38 al 42. Después de todo esto, José de Arimatea, un hombre rico, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Miren lo que dice el versículo siguiente. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús, pero también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Vino junto con José de Arimatea trayendo un compuesto de mirra y aloes como de 100 libras, 33 kilogramos. Tomaron los dos el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en unos lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual nadie había sido puesto. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Queridos, en el momento más difícil de la vida de Jesús, cuando todos los discípulos más cercanos le habían abandonado, cuando uno de ellos le había negado, otro le había traicionado, José de Arimatea y Nicodemo, discípulos secretos, como dice la Biblia, estuvieron dispuestos a testificar de Jesús con valor. Estuvieron dispuestos a decir que eran seguidores de Jesús. En ese momento ellos cobraron valor, se arriesgaron y estuvieron dispuestos, hermanos, a testificar, aún en un momento difícil, porque corrían peligro también. Hermanos queridos, qué lindo ejemplo para nosotros hoy de Nicodemo. Queridos hermanos, para concluir, quiero decir que la historia de Nicodemo no es la única. Hoy también hay discípulos secretos de Jesús. Hoy hay personas que creen en Él con todo su corazón, pero secretamente. Ellos saben que Jesús es la verdad, pero no toman una decisión radical. Personas que tienen vergüenza al que dirán, o quizás temor a perder alguna posición o reputación, o simplemente tienen vergüenza de Jesús. Pero queridos, quiero decirte hoy que es muy difícil vivir una situación como esta para siempre. Porque llegará un momento en tu vida en que tendrás que tomar una decisión para siempre, como lo hizo Nicodemo. Por eso, la escritura que hemos leído esta noche ahí en Lucas capítulo 12, 8, 9, dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios en el cielo. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Es posible, querido, que hoy estés viviendo en una situación similar. Te invito a que tomes hoy una decisión radical como lo hizo Nicodemo. Y hoy te decidas a seguir a Jesús y confesarlo públicamente, que tú eres un discípulo del Señor.
Que el Señor te bendiga a tomar esta mejor decisión. Estoy seguro que no te arrepentirás.